Les agradecemos por su compañía. Tenemos más información importante para compartir a esta hora de la mañana porque los principales actores de la etapa de transición en Bolivia ahora son potenciales candidatos y quieren gobernar el país. Vamos a analizar esta situación, este escenario de competencia electoral ahora con el licenciado Manfredo Bravo, quien está con nosotros. Él es politólogo y le agradecemos por su tiempo y venir a Bolivisión. Buenos días. Un placer aquí compartir, esta experiencia tan interesante como es este proceso electoral que estamos prácticamente en las puertas ya en pocos días, ¿no? Y existen varias interrogantes, licenciado. Iniciemos con la sorpresiva candidatura de la presidenta transitoria Yanine Áñez. La postulación de ella, expliquémosle a la población, ¿es legal? Bueno, en el marco estrictamente formal e institucional, podríamos decir que está dentro de la legalidad, ¿no es cierto? Porque la Constitución de alguna manera establece claramente en el artículo 238 la posibilidad de que el presidente y el vicepresidente o presidente y vicepresidenta puedan postularse sin tener que renunciar, ¿no? En ese marco estaría legal, pero ahora hay que ver ya un poquito el marco formal de lo que actualmente está pasando. Ella no es una presidenta electa, es una presidenta resultado de un proceso de sucesión constitucional que le fija un mandato hasta el 22 de enero, que es convocar a elecciones. A partir del 22 de enero, ella deja de ser una presidenta formalmente dentro de la institucionalidad constitucional y se necesita una interpretación constitucional que la hace el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, para que se le amplíe el mandato y empieza ya un proceso de interinato. Ya ella deja de ser formalmente la presidenta constitucional y es la presidenta interina del Estado plurinacional hasta que se dé el proceso electoral. Bueno, aquí hay todo un debate jurídico, pero yo creo que el debate de fondo no es el debate jurídico, porque el tema jurídico está resuelto por la sentencia constitucional del tribunal. Yo creo que el debate fundamental está en la ruptura de un proceso de confianza construido a partir de un momento y una lucha histórica, como fue la lucha de los 21 días de paro cívico, ¿no es cierto?, la caída del presidente Evo Morales y el ascenso de un gobierno de transición, ¿no es cierto?, en el marco de un conjunto de expectativas ciudadanas para la reconstitución de la institucionalidad formal del Estado que nos permita llegar a una elección transparente, confiable, libre, ¿no es cierto?, en comparación a un proceso que habíamos pasado en octubre de una elección fraudulenta, poco confiable. Entonces, todas las expectativas de la sociedad en un proceso de reconstrucción de la institucionalidad democrática se rompe. Licenciado, y a eso quiero llegar porque la población está comentando acerca de esta situación. Entonces, Áñez sería presidente y candidata al mismo tiempo. Lo podría hacer de ambas maneras, pero hay quienes dicen y critican esta situación que estaría siguiendo los pasos del movimiento al socialismo, por ejemplo. Bueno, evidentemente, ¿no? Porque ¿por qué se interpreta así? Porque el movimiento al socialismo utilizó durante 14 años el Estado, ¿ya?, en un proceso de reproducción y de toma absoluta del poder y uso de los bienes del Estado para hacer política y reproducir el poder. Bueno, ahora la misma figura es la que se le critica a la presidenta Yanine Áñez. Ella lo venía haciendo excelente. O sea, yo realmente desde el punto de vista objetivo, la gestión que articula Yanine Áñez en el proceso de transición inicial
fue espectacular. De manera política, licenciado, ¿está perdiendo credibilidad al postularse como candidata a Yanine Ha Áñez? perdido la credibilidad y sobre todo ha perdido la confianza. Y la confianza es un factor determinante en política a la hora de construir capital político. Yo creo que Yanine Áñez, hasta antes de su decisión de ser candidata, había construido un capital político que lo podía haber administrado mucho mejor para proyectarse en otros espacios dentro de este proceso electoral de cara a futuros procesos para adelante. Ahora, ese capital político está en riesgo. No digo que lo ha perdido, está en riesgo, porque no es lo mismo la presidenta Yanine Áñez que la candidata a presidenta Yanine Áñez. Todos los monstruos de la política construidos durante 14 años y anteriormente con la fuerte crítica al sistema político tradicional han despertado con la decisión de Yanine. Ha dejado de ser, yo digo, ha pasado de ser la heroína para muchos a ser la villana en un proceso donde ella estaba acumulando un capital político interesante. Y yo creo que todavía está a tiempo para... Bolivia necesita un gobierno de transición mucho más sólido que le dé la confianza al boliviano de que es posible reconstituir la institucionalidad democrática. Y creo que en ese marco Yanine está a tiempo de cambiar su decisión hasta el 3 de febrero. Licenciado, analizando la situación actual de este gobierno transitorio, ¿está actuando de manera democrática o no? A ver, cuando la democracia tiene dos pilares fundamentales, uno que es la legalidad, hay un marco de legalidad, y la otra que es el voto. Yo creo que ella está haciendo está caminando en la línea, en el filo de la navaja, ¿no? Porque ella, si bien formalmente emerge del voto en el marco de su posición de asambleísta, ¿no es cierto? Ella es senadora. No así sucede con el cargo de presidenta. Su cargo de presidenta no es un cargo que emerja del voto. Por lo tanto, ahí hay una fricción, diría yo, con uno de los principios fundamentales de la democracia, que es el voto popular, pero que además se profundiza cuando hay una fractura entre las expectativas ciudadanas con relación a su mandato, ¿ya?, y las decisiones políticas que toma la presidenta Áñez en el marco de intereses político-partidarios, porque aquí no hay que negar, aquí hay un partido político detrás de Yanine Áñez que se llama Demócratas. Hay aspiraciones políticas y intereses políticos detrás de la figura de Yanine Áñez. No es Yanine Áñez solita que se le ocurrió tomar esta decisión. Hay un partido con aspiraciones que se estaba quedando al margen del escenario electoral y pretende aprovechar el capital político acumulado por Yanine Áñez en la corta gestión a la presidencia para ver si puede posicionar una candidatura competitiva en este proceso electoral. A esa es la apuesta y hay que ver cómo reacciona el electorado. Hasta ahora creo que no le ha ido muy bien con relación a las percepciones del Ahora, con electorado. esta situación, licenciado, sin duda, ¿no?, ha generado diversas repercusiones en la arena política. Por ejemplo, el candidato y expresidente Tuto Quiroga pide anular la reelección presidencial, cuestionando precisamente la candidatura de Áñez. ¿Esto sería correcto, legal? A ver, muchos están ya hablando, lo ha dicho Samuel, Camacho lo dijo inicialmente, hace unos meses atrás ya se habla de una modificación de la Constitución para evitar la reelección. Creo algo saludable, ¿por qué? Porque las aspiraciones de las figuras políticas que se van construyendo, primero tienen un norte en una carrera política a la cual se pudiera alcanzar, que es la presidencia. Segundo, se
se tendría mucho más claro de que la presidencia es por una sola vez y de ahí se va a su casa. Por lo tanto, esta situación podría generar una condición de mayor responsabilidad en el ejercicio del cargo y mayor, podríamos decir, mayor compromiso con los ciudadanos a la hora de el ejercicio el ejercicio del poder político, ¿no? Entonces, creo que es saludable. Hay países que así lo hacen. El caso de México es un ejemplo. México no tiene reelección, tiene un periodo de mandato mucho más largo que podría, como se va a necesitar modificar la Constitución para poder avanzar hacia este modelo, podría pensarse en ampliar el periodo de 5 a 6 años, como es en México, y bueno, de ahí, eso sí, yo ahí creo que hay que incorporar otros elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Bolivia se quitó en su momento el tema de el salario de tipo jubilación que tenían los presidentes, ¿no? La pensión vitalicia que se llamaba. Yo creo que habría que pensar en recuperar esas cosas también, porque si usted llega a la presidencia, ¿no es cierto?, póngale a los 45, 50 años, ahora hay candidatos muy jóvenes, como el caso de Camacho, etcétera, ya después no van a poder hacer otra cosa. Bien, o sea, y son diversas propuestas, ¿no? Rumbo claro, a las elecciones electorales. Lo cierto es que hay competencia electoral, el tema es muy amplio, estaremos analizando también, acorde vaya a esta competencia del 3 de mayo, elecciones generales en nuestro país. Licenciado, quedamos muy agradecidos por su presencia. Nos ha despejado también algunas dudas. Muy agradecido a usted. Gracias por acompañarnos. Buen día y más información.